Entonces, bueno, el práctico básicamente trata sobre aplicaciones de 3 teoremas. Lo voy a escribir acá. Práctico 9. Sobre aplicaciones de 3 teoremas. 3 teoremas clásicos, son como la parte central de cálculo 3, por decirlo de alguna forma, que son los teoremas de Green, Stokes y Gauss. Green, Stokes y Gauss. Hoy vamos a trabajar con el primero de estos. El Stokes es casi que como el teorema de Green, versión superficies, y Gauss es otra cosa. Pero los tres tienen el mismo espíritu, que es el espíritu del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Es decir, los 3 teoremas, por eso son potentes, ¿no? Si se fijan en cálculo 1, cualquier integral la resuelven con teorema fundamental del cálculo. Es decir, en vez de calcular un límite de la suma de Riemann con la longitud de los intervalitos tendiendo a 0, que es algo súper tedioso calcular ese límite, usan teorema fundamental todo el tiempo. Y nunca más van a calcular una integral con un límite. Bueno, acá a veces también las cuentas se simplifican con estos teoremas. No va a ser tan fácil como un teorema fundamental, pero sí va a simplificar algunas cosas. Ahora vamos a ver por qué les estoy hablando de esto. Los 3 teoremas de arriba son una especie de teorema fundamental. ¿No? Con teorema fundamental el cálculo 1. ¿Sí? Es decir, en cálculo 1 digamos lo siguiente. Sea f primitiva de f. Entonces, estoy siendo súper informal, no estoy escribiendo nada, pero ustedes me entienden. La integral de la f chiquita entre a y b, ¿no?, era exactamente f de b menos f de a. Esto es el teorema fundamental. Pero ¿por qué es potente este teorema? Si se fijan, el lado izquierdo de la igualdad es la parte difícil y la parte derecha es la parte fácil. ¿Por qué difícil y fácil? Eso es muy relativo, pero en este pedazo de la igualdad, ¿sí?, hay una función que tenemos que conocer cómo vale esa función en el intervalo b, ¿sí?, para calcular eso a priori, antes de este teorema, ¿no? Tenemos que conocer los valores de f, zona L, en el intervalo AB. Sin embargo, en este pedazo de acá, solo tenemos que conocer los valores de f grande en 2 puntos, que es justamente los puntos del borde de este intervalo. De f en los bordes de AB. Es decir, lo voy a escribir así el borde, que son 2 puntitos. Bueno, ¿por qué estos son teoremas fundamentales? Porque tienen el mismo espíritu. El espíritu es, en vez de integrar algo en un lugar grande, una función que tengo muchos valores para conocer, lo relaciono con la integral en el borde de ese lugar. Acá estaba en R. En R un intervalo tiene 2 puntitos de borde. Pero ya si voy a R2, o un dominio R2, tiene un interior, y el borde puede ser una curva, que es de hecho lo que vamos a trabajar, el borde de una curva. Y así va a ser el teorema de Green. El teorema de Stokes y Gauss tiene el mismo espíritu. Es decir, vamos a relacionar la integral de algo adentro con la integral de algo en el borde. En los teoremas clásicos,
en los tres teoremas clásicos. ¿No? También se relacionan integrales en el borde, en el interior de un dominio, ahora van a ser también integrales, en vez de ser dos valorecitos así, van a ser también integrales en el borde del dominio. Lo que pasa, esto es, si tienen puntos, por eso es tan fácil, porque acá simplemente evaluar. Ya cuando agrego dimensiones, ya no es sumar puntitos, sino va a ser integrar. Pero fíjense que la principal ventaja es que justamente disminuyo dimensiones en algún sentido. Acá estoy integrando en algo de dimensión 1 y acá estoy, entre comillas, integrando en algo de dimensión 0. Los puntos son de dimensión 0. Entonces es como que bajo un nivel de dificultad en algún sentido. En Green va a pasar lo mismo. En Green voy a relacionar la integral de un lugar de R2 con el borde. Entonces voy bajando dimensión de 2 a dimensión 1. Y también vamos a tener una especie de, o sea, vamos a poder interpretar algo como la primitiva. Así como es la primitiva para esto es como la primitiva para la derivada, es decir, f grande prima es f chiquita. Bueno, ahora en vez de tener una primitiva, vamos a tener un potencial vector, por ejemplo, que es como si fuera una primitiva para el rotor, o para rotacional. Pero bien, ¿qué es lo que dice el teorema de Green? Entonces, o antes de eso, les recuerdo por los dos. Recordar, si X es un campo en R2, X igual a PQ, de clase C1, escribimos el rotor de X como así. A ver, entonces, o en particular, esto es nomenclatura, pero a veces se le dice rotacional a solo esto. A veces, con un abuso de notación, escribimos esto. Fíjense que es mucho uso de notación, son cosas distintas. Esto es un vector y esto es un escalar, ¿no? Pero si conozco uno, conozco el otro. Simplemente hay que rellenar con ceros. Por lo general, a uno se le dice rotor y otro rotacional. Por lo menos eso es lo que he leído yo. Pero también he visto los nombres cambiados, así que simplemente por el contexto se van a dar cuenta. Cuando el campo es en R3, no hay ambigüedades. El rotor es un vector siempre. Pero cuando tengo un campo en R2, cuando calculo el rotor, recuerden que el rotor se calculaba así, ¿no? Como el nabla que son las derivas parciales, producto vectorial, el X sobre el rotor, y un producto vectorial está definido en R3. Entonces, a priori, el X tendría que vivir en R3, pero todo campo R2 lo puedo ver en R3 simplemente agregando una tercera coordenada 0, y bueno, así conseguimos esto. Bueno, dicho esto, voy a dejar entre paréntesis. Dicho esto, vamos a escribir el teorema de Green. Bien, tenemos una curva en el plano, ¿sí? Curva simple, regular a trozos en R2, orientada
positivamente. Esto quiere decir en sentido antihorario. O sea, en el plano quiere decir eso. Es decir, sentido. De la región que encierra C. ¿Tá? Y escribimos a X como PQ. ¿Tá? Como arriba. Donde X es un campo C1 definido en el entorno de D. O sea, si el X está definido en todo D y todo C. Por lo menos. Por las dudas, un dibujito tienen una región. Le estoy llamando C a la curva que la encierra y D a la parte de adentro. Bien. El teorema de Green entonces va a relacionar de alguna forma la integral de algo adentro con la integral de algo afuera. Y lo relaciona de esta forma. Así, si... Bueno, voy a escribir tal cual es. Ahora lo vamos a interpretar. En el borde va a ser igual a la integral de Qx menos Pi adentro. Acá lo escribí de forma muy compacta. ¿No? Pero fíjense bien qué tipo de integrales son. La integral de la izquierda es una circulación. Circulación. En una curva. ¿No? Es decir, estoy integrando en lugar de dimensión 1. Es una curva. Y esto de acá es integración de una función escalar. Función escalar en un dominio de R2. Entonces, de alguna forma estoy relacionando la integral del X en el borde con esto de acá. De alguna forma, esto es lo mismo porque lo vamos a ver mejor con el teorema de Stokes, pero es de alguna especie la primitiva, estamos haciendo lo mismo. Para que vean la analogía, ¿no? Esto del borde sería como en el cálculo 1, sería como el f de b menos f de a, y esto vendría a ser como la integral del f entre a y b. ¿Sí? De alguna forma, x, ¿no? Es vamos a ver así, x es como esto lo voy a borrar, porque está mal dicho, pero para que se hagan una idea, es la primitiva en algún sentido. Después lo vamos a formalizar esto. Qx menos pi. Es decir, esto vendría a ser como la primitiva evaluada y esto vendría a ser como la integral. ¿En qué sentido es la primitiva? Bueno, x es tal que rotor de x es igual a qx menos pi con el abuso que es de notación. Entonces es como la primitiva, pero no para la operación derivar, sino para la operación hacer rotacional. Que en algún sentido es como derivar también, o sea, estoy derivando. Estoy derivando las entradas de x y restándolas. ¿Sí? Pero esto de acá es lo que nosotros le llamamos potencial vector. No sé si recuerdan. Entonces, en vez de relacionar una f con su primitiva, estamos relacionando una f con su potencial vector. Una integrada en la parte del borde del dominio y la otra integrada parte de adentro del dominio. Si bien esto capaz que no les es tan clara la analogía, después vamos a volver a esto con el teorema de Stokes. Capaz que ahí les queda un poco más claro.
Pero bien. Quédense con una formulita nomás por ahora si quieren. Pero tengan presente eso, ¿no? Estamos integrando acá una función escalar y acá una función vectorial en una curva, o sea, una circulación. Bien. Observación, la primera observación. Acá. Que lo vamos a usar en el primer ejercicio que haremos ahora. Si en las condiciones de arriba X es un campo tal que Qx menos Pi es 1, o sea, esto le queda la función constante 1, para cierto X, no importa quién sea, entonces tienen lo siguiente. La circulación de X en el borde es igual a integrar 1 en D, o sea, esto es Qx menos Pi, y esto es por definición el área de D. Por lo tanto, tenemos otra forma de hallar el área de un conjunto D, siempre y cuando esté rodeado por una curva. O sea, el conjunto del plano que está dentro, entre comillas, adentro de una curva. Y esto lo vamos a usar en el primer ejercicio. Si se fijan, el X es cualquiera que se me ocurra a mí que cumpla que Qx menos Pi es igual a 1. Ese X se me ocurre a mí, le calculo la circulación en C y ya tengo el área de lo que está dentro. Otra observación, que es como un detalle que lo pasé por arriba, pero no tiene por qué ser cierto. O sea, es súper intuitivo, pero se demuestra y la demostración no es tan fácil. Esto que está acá no es trivial de que hay algo que me faltó, que es una hipótesis súper importante. Tienen que haber dicho ustedes. Curva simple regular en R2 cerrada. Orientada positivamente. O sea, la curvita se tiene que cerrar para encerrar un área, ¿no? Pero no es trivial que toda curva simple cerrada, regular a trozos, en R2, defina una adentro o una afuera. Ese es un teorema que se llama el teorema de la curva de Jordan. Entonces, o sea, este enunciado lo justifica el teorema de la curva de Jordan. Que básicamente dice que si tenemos una curva continua, cerrada, simple, así, o sea, como el dibujito, define una componente de adentro y una componente de afuera, donde la componente de adentro es acotada, por eso es la de adentro, y la de afuera es no acotada. ¿Sí? Eso es súper trivial para la intuición en el plano, pero para demostrarlo no. Tampoco es muy difícil, o sea, este ejercicio, no sé si lo conocen, me estoy yendo un poco por las ramas, pero es un ejercicio divertido. Imagínense que yo les hago, les dibujo una curva. Les dibujo una curva cerrada de simple, una curva de Jordan. Una curva de Jordan. No me complique mucho. Bien, entonces yo agarro un puntito cualquiera. Ese es fácil. Agarro este puntito. Bueno, es también fácil. No me quedó tan complicado el dibujo igual. Pero el juego es, yo agarro un puntito de esa curva cerrada y simple,
y usted me tiene que decir si está en la parte de adentro o la parte de afuera de la curva. Es decir, esta curva divide una adentro y una afuera, una parte que está acotada y otra parte que no. Entonces hay un algoritmo bastante fácil para averiguar si un puntito está dentro o está fuera de una curva. O sea, adentro o afuera en el sentido de lo que les acabo de explicar. En este caso, lo que pueden hacer es ir pintando, ¿no? La parte de adentro. O sea, esta parte está adentro. Bueno, voy pintando, voy pintando, voy pintando, etc. Hasta ver si el puntito rojo ese está en la parte pintada o está en la parte que no está pintada. Sin embargo, hay una forma mucho más rápida. ¿Se les ocurre cómo hacer eso? Capaz que alguien lo conoce, este especie de juego. ¿No es algo de si trazas una recta, cuántas veces corta la curva, si es eh, número de veces par o impar, algo así? Ahí va. Ese es el jueguito. Exactamente. Es trazar una curva y imagínense que tira una recta. Acá. Una curva que las atraviesa a todas transversalmente, digamos. Sí, por acá. Exactamente. Y simplemente es cada vez que atravieso una curva estoy pasando de adentro para afuera o de afuera para adentro. ¿Ah? Entonces si quieren empiezo desde afuera. Y bueno, ya empezando desde afuera cada vez que pego un salto, cambio para adentro o para afuera. Entonces simplemente con eso ya puedo averiguar si estoy adentro o afuera. O sea, acá estoy afuera, salté una vez, estoy adentro. Salté una vez, estoy afuera. Salté una vez, estoy adentro. Salté una vez, estoy afuera. Salté una vez, estoy adentro. Entonces el puntito rojo está adentro. Y eso depende de la paridad de saltos que hice, partiendo de afuera, ¿no? Si hice una cantidad impar de saltos partiendo de afuera, estoy adentro. Si hice una cantidad par, estoy afuera. Entonces el único método de fijar es la intersección de una recta que sale del puntito este y corta transversalmente a la curva. Y de esa forma consigo decir rápido si un puntito está fuera o dentro de la curva. Pero bien, esto es una curiosidad que no tiene nada que ver con lo que vamos a trabajar hoy. Bueno, la otra, que no lo voy a escribir con formalidad, pero se puede generalizar un poquito el tema de Green, que hoy medio que lo vamos a usar, ¿no? Generalización de Green. Bueno, y la idea es, en vez de tener una curvita que encierra una región, es tener una curvita con agujeritos, ¿no? No voy a escribir todo el enunciado, pero es lo que ustedes imaginan, las curvas van a ser simples, regulares a trozos, cerradas, etc. Entonces, voy a tener un dominio grande, está definido por una curva C, o C1, le voy a poner. Y después adentro tengo otras curvitas chiquitas, cerradas y simples. C1, S2, C3, C4, si quieren. ¿Está? Finitas, pero todas las que quieran. Todas orientadas en el sentido antihorario. Es este. X, la región de adentro, ahora con los agujeros eso le voy a poner nombre R. Voy a pintar de rojo. Todo esto es la región R. Bien, entonces X un campo definido en entorno de ese R. X lo escribo como P sobre Q de clase C1, las mismas hipótesis de arriba. Entonces ahora relacionamos
de nuevo, la integral en el borde con la integral adentro. Pero ahora el borde de la región roja no solo es C1, sino es C1, unión C2, unión C3, unión C4. El teorema lo que dice es lo siguiente. La integral de QX menos PI en la región R va a ser igual a la integral en C1 de X, y ahora le tengo que sacar las de las otras. La integral de X en C2 menos la integral de X en C3 menos la integral de X en C4. O si quieren lo voy a escribir así, menos. Es decir, de alguna forma, esto que está acá representa el sacar esto. Esto representa como el sacar el C2, esto representa como el sacar el C3, y esto representa como sacar el C4, de alguna forma. Esto lo puedo expresar de forma distinta. Recuerden, así como en superficie, si yo le revertía la orientación, a la hora de calcular un flujo me cambiaba el signo, con las curvas pasa lo mismo. Si yo cambio la orientación de la curva, la circulación es la misma, pero con signo opuesto. Y bueno, entonces acá si a las curvitas de adentro yo les cambio la orientación, me queda toda una suma de cosas y lo escribo todo como una expresión de sumas. Es lo mismo, o sea, simplemente depende cómo lo interprete el teorema. Yo en este caso lo estoy interpretando como que la región sería algo más grande y que le estoy sacando pedacitos. Por eso a mí me resulta más fácil verlo así como una resta de cosas. Además que tengo todas las curvas orientadas en sentido antihorario. Pero, ojo, esto no significa que todas las curvas estén orientadas positivamente para la región R. Explico un poquito. Orientado positivamente, aquí acá, en R2, o sea, una curva orientada positivamente en relación con no sé, un compacto conexo que delimita, es la orientación tal el conjunto que a la izquierda. Izquierda. Cuando recorro la curva. Claro, cuando tengo la región encerrada por la curva, coincide con decir antihorario. Pero si no, no. Es decir, por ejemplo, fíjense en la curva C1 que le dibujé ahí. Si yo voy caminando por la curva C1 en esa dirección, tengo mi conjunto rojo a mi izquierda. Sin embargo, si voy caminando por las curvas, cualquiera de las azules, voy a tener siempre mi conjunto rojo a la derecha. Entonces, las curvas de adentro del dominio, estas la C2, la C3 y la C4, tendrían una orientación negativa en relación con el conjunto R. Pero positiva si considero en vez del conjunto R el conjunto de acá adentro. Es decir, es positiva o negativa en relación a cierto conjunto. Pero para no decir todas estas cosas, es más fácil decir todas en sentido antihorario y escribo el teorema así. Nos vamos a preocupar un poquito más por el tema de orientación con Stokes, que capaz que no es tan fácil decirlo, pero por ahora quédense con lo antihorario. Simplemente con lo antihorario alcanza. Bueno, yo sé que fue medio masazo teórico, pero es necesario porque los ejercicios que vamos a hacer hoy, el primero no, pero después vamos a encarar el 3 y es medio teórico. Y vamos a necesitar todas estas cosas.
Bueno, ahora sí estamos en condiciones de arrancar con el ejercicio 1. El ejercicio 1 es trabajar con la observación esta. Calcular un área con el teorema de Green. En el ejercicio 1 tenemos una elipse, sea de la elipse, o sea, el interior de la elipse C, dada por la fórmula x al cuadrado sobre el cuadrado, así cuadrado sobre el cuadrado, igual a 1. Entonces, usando Green, calculemos el área de D. Es decir, tiene la elipse, la parte de dentro es D y el borde es C. Bueno, ¿cómo se usaría el teorema de Green acá? Bueno, hay que buscar un campo tal que Qx menos Pi sea igual a 1. Entonces, usando la observación, que ahora se les muestro de nuevo, ya tenemos una fórmula para el área. ¿Sí? Es decir, alcanza con encontrar un campo X tal que Qx menos Pi es igual a 1. Así tenemos eso, luego el área de D, por definición, es integrar 1 en D, pero a su vez ese 1 es Qx menos Pi. Y a su vez por Green, esto es integrar en el borde el campo X que viene de esto. Y esto es una integral que va a ser en este caso fácil. La circulación de X en el borde de la elipse va a ser bastante fácil. No es que calcular el área por otros métodos no sea fácil, sino que es para mostrar que se puede de esta forma. De hecho, ya lo he hecho en cálculo 2, en calculado el área de esto. Pero bien, algo que hay que entender es que este X no es único. Y no está mal que no sea el único. Recuerden que yo le dije que el X es como una especie de primitiva. Y las primitivas no son únicas. Las primitivas para las derivadas son únicas a menos de sumar una constante. Y este X, que va a ser como el potencial vector de alguien, recuerden que los potenciales vectores son únicos a menos de sumar un gradiente. En vez de sumar una constante, de sumar un gradiente. Entonces, el X si yo le sumo un gradiente a una función cualquiera, me sigue sirviendo. Por eso este X no es único. Pero sí hay X obvios que puedo usar para generar esto. Hay varios, o sea, infinitos X que cumplen eso. Infinitos. Por ejemplo, podemos tomar X de XY igual a Y, perdón, 0X. Esto tendría que ser el P, perdón, el Q. No, el P. Y el Q. Entonces, Q que menos PI les queda exactamente 1. Y ese X me sirve. ¿No? Entonces, en vez de integrar 1 en toda la región D, me alcanza con calcular la circulación de este campo que definí en la curva C.
Entonces alcanza con calcular circulación de 0x, campo X, en C. Por esto que está acá. Antes de hacer esta cuenta, que es súper fácil, me han seguido hasta acá. Quieren que haga un repaso hasta dónde me siguieron, dónde me soltaron. Háblenme, díganme. ¿Sí? Porfa me dicen. Porque hoy quiero ir, no me quiero apurar hoy, tenemos bastantes clases, o sea, tenemos la cantidad suficiente de clases y esto hay que entenderlo bien. ¿Sí? Si se trancan o no me creen algo, volvemos para atrás un poquito. Bueno, entonces para calcular esta circulación, ahora volvimos a 3 prácticos atrás. Simplemente que para utilizar la curva en el sentido bueno, ojo con eso, y después calcular el área. El sentido bueno es el antihorario, que es en el sentido que siempre calculamos las cosas circulares o elípticas. Cuando escribimos las cosas como coseno de tita, seno de tita, estamos recorriendo la circunferencia así. Así que esta es la buena circulación, es la buena orientación. Entonces, consideramos alfa de t. Recuerden que para parametrizar una elipse lo que hacían es como parametrizar una circunferencia, pero torcida. Simplemente tienen que modificarla para que cumpla la ecuación esta, la ecuación de la elipse. Entonces lo escriben así. A coseno de t, b seno de t. O visto de otra forma, estoy tirando en la dirección de las x por un factor de a y la dirección de las y por un factor de b. Entonces estoy literalmente viendo la elipse como un círculo estirado. ¿Está? Con t entre 0 y 2pi. Esto es la parametrización de C. Con orientación antihoraria. Bien. ¿Quién es la derivada de alfa' de t? Que la necesitamos para calcular la circulación. Es esto. Y el otro ingrediente que necesitamos es quién es x evaluado en alfa de t. X es el campo que definimos nosotros, que era 0,x, y alfa de t es esto que está acá. O sea que esto es 0, el x, y el x es a coseno de t. Ya tenemos los ingredientes para hacer la cuenta. Entonces, el área de D es igual a integrar 1 en D, que por green es igual a integrar la circulación del campo X en la curva C, que por definición de integración de un campo en una curva, esto es esto. Entre 0 y 2pi. Y bueno, ya calculamos quiénes son estas cosas. Esto es igual a 0 a coseno de t, producto escalar, menos a seno de t, b coseno de t. Y bueno, ahora termina la cuenta. Me queda integral entre 0 y 2pi de a por b por coseno cuadrado de t. Y listo, ya terminamos. Esto es a por b por la primitiva de coseno cuadrado de t, si no me recuerdo, es t más seno de t coseno de t
sobre 2. No me acuerdo si era un más o un menos ahí. Creo que era un más. Igual me va a dar lo mismo en los dos casos. Esto entre 2pi y 0. Bueno, seno en 2pi vale 0, seno en 0 vale 0, entonces esta parte de acá se me muere y me queda A por B por 2pi sobre 2. O sea que me queda pi por A por B, que es el área de esa elipse, la parte de adentro. Bien. Cuando A es igual a B, la elipse es un círculo y me queda radio al cuadrado por pi, la formulita del área del círculo. Bien. Entonces esta es una forma, la otra forma no era difícil, pero es una forma fácil de calcular el área de una elipse. Y en general tenemos una fórmula para calcular áreas de cosas que estén adentro de una curva cerrada, de la misma forma. Bien. Por ejemplo, pueden hacer el ejercicio de ver que de la misma forma pueden calcular el área de, no sé, un rectángulo o algo del estilo. Bueno. El ejercicio 2 no lo vamos a hacer porque de hecho está desfasado. No sé si tendría que estar en este práctico porque no usa ninguno de los tres teoremas. Estos. Es hallar un potencial escalar de una función. Simplemente eso. De hecho, no sé si hicimos este ya o hicimos uno muy parecido en el práctico correspondiente. Así que tal, eso lo voy a saltear ahora. Si les genera problema o algo me avisan, pero como les digo, es como, creo que no debería estar en este práctico ese ejercicio. Como que ya trabajamos con eso antes. Así que vamos a ir al 3. Bien, el ejercicio 3 es un ejercicio un poco más teórico, que es como aplicar Green generalizado a un caso particular. En cierto sentido es eso. Primero vamos a intentar escribir o dibujar cuáles son las hipótesis o la situación en la que estamos en el 3. Y después vamos pregunta por pregunta intentando resolver. Bien, en el 3, la situación es la siguiente. Tenemos el plano menos 2 puntos. Vamos a llamar puntos P y Q. Tenemos dos campos, o sea, X definidos en R2 menos P y otro campo definido en R2 menos Q. Campo segundo. Es decir, X está definido en todos los lugares menos en este punto, y está definido en todos los lugares menos en este punto. ¿No? Sea F, bueno, primero vamos a decir, son campos segundos y rotacionales. Eso significa que su rotor es 0. Es decir, rotor de X es igual a 0, rotor de Y es igual a 0. Es decir, si X es PQ, estamos diciendo que QX menos PI es 0. Ahí lo mismo pasa con Y. Bueno, definimos F como la suma de todos los campos. Como es la suma de los dos campos, le tengo que definir en un lugar donde estén definidos los dos al mismo tiempo, o sea que tengo que sacar los dos puntos. Bien. ¿Qué más? Voy a hacerme dos curvitas que le den vuelta a P y no a Q, y una que le dé vuelta a Q y no a P. Si quieren, piensen en circulitos bien chiquititos. Le voy a poner nombres. Entonces, acá tienen un circulito que le llamo C sub P, y acá tiene otro circulito
que le llamo C sub Q, y los dos los oriento antihorario. Con la buena orientación, digamos. Esas dos curvitas, la integral de x en una, en la de izquierda, y la integral de y en otra, tiene un valor que le llamo IP a una y IQ a la otra. O sea, IP, la integral de x en CQ, y Q, la integral de y en CQ. Bien. Y hasta acá, estas son las hipótesis. Con esto vamos a trabajar ahora. Antes de arrancar, observa lo siguiente. Si CP, la curva CP, no rodeaba al punto P, entonces la integral daría 0. Es decir, si tengo esta curvita, una curvita por acá, eso lo vamos a mostrar ahora en la parte A. Pero quiero que lo vean sin hacer cuentas primero. Si tengo una curvita acá C y quiero calcular la integral de X acá, la integral de X acá, en esta curvita, o sea, la circulación, tiene que ser 0 sí o sí, porque el rotor acá adentro es 0. Entonces van a tener la circulación de X en C es igual al rotor de X adentro. ¿No? Y esto es el integral de 0 adentro. Porque el rotor de X es 0 y esto es igual a 0. Sin embargo, eso lo pueden hacer cuando la parte de adentro del dominio es, la parte dentro de la curva es parte del dominio de la X. No pasa en el ejemplo de CP y de SQ. ¿Se fijan? Lo que está dentro de CP no es todo parte del dominio de X, sino que hay un punto que no está en el dominio de X. Y lo mismo con I y CQ. Por lo tanto, no puedo usar el mismo razonamiento para CP que para esta C. Ahora lo vamos a ver en detalle. Pero esto es clave a la hora de hacer este ejercicio. Así que lo vamos a ver de nuevo ya. Primero vamos a ver qué es lo que nos pide la parte A. Entonces la parte A. Tenemos una curva. Cerrada, simple. Doblar a trozos. Al mismo siempre. Que está definida en R2 menos los puntos. O sea que no toca los puntos. Y ahora, dependiendo de esta curva, sé qué es lo que hace, si encierra o no encierra los puntos P y Q. ¿Tá? Vamos a ver cuánto vale esa integral. En la parte 1 vamos a decir qué pasa cuando C encierra a P. En la parte 2, cuando encierra... Primero cuando no encierra a nadie, después cuando encierra P y después cuando encierra a los dos. Pero antes de escribir todo eso, ¿qué significa que la curva dé vueltas, ¿tá? O rodea a uno de los puntos? Esto de nuevo tiene que ver con el teorema de la curva de Chopin. Entonces, decimos que C rodea a P cuando P se encuentra en el interior de C. Es decir, en la parte acotada que delimita C. Te leo. Y P es la integral en CP, sí. Ah, escribí CQ. Gracias. Sí, gracias, gracias. Perfecto. Bueno, es decir, que rodeo que no rodea el punto para una curva cerrada y simple, es obvio. O sea, el P le estoy dando una vuelta o no le estoy dando una vuelta. Hay que formalizar eso matemáticamente. Y bueno, para una curva cerrada y simple decimos esto. Esto significa que rodea el punto P. Pero, obvio, la curva puede ser algo así. Esa puede ser mi curva.
y esa curva no rodea el punto P. Si bien, o sea, como que visualmente le da una vuelta en algún sentido al punto P, eso no es para nosotros que rodea el punto P. ¿No? Que rodea el punto P significa que el punto P estaría acá. Eso es rodear el punto P. Esto no es rodear el punto P. Bien, dicho esto, vamos a escribir las tres secciones del ejercicio A. La primera parte, es decir, supongamos no rodea a P ni a Q. Entonces, la integral de la función f, que era la suma de x más y, en C es igual a 0. Bien, entonces la situación es algo así. Tenemos los puntos P y Q. Tenemos la curva por ahí dando vueltas, pero no rodeando a ninguno. Por ejemplo, algo así. Esta curva así. Está con el buen sentido, que es el sentido antihorario. Bueno, entonces, vamos a hacer la cuenta. La idea es usar exactamente lo mismo que les dije hoy, ¿no? Adentro de C, vamos a observar eso. Observamos, o sea, sea de el interior de C, ¿no? Sería esto. Esto es el interior. La primera observación es que D está incluido en el dominio de X, D está incluido en el dominio de Y, y por lo tanto está incluido en el dominio de F, que es la suma, ¿no? En particular, el rotor de X en D es 0, y el rotor de Y en D es 0. Es decir, el rotor, tanto de X como de Y, en la zona roja que pinté ahí, es exactamente 0 por hipótesis. Por lo tanto, puedo usar teorema de Green. El teorema de Green tengo que la integral de f en c, que es lo que quiero calcular, la circulación esta, bueno, el f, por definición, es x más y. Esto lo puedo separar en dos integrales. ¿Sí? Y a su vez, ahora uso teorema de Green en cada una de esas dos integrales, y me queda esto. O sea, el rotor de x, acá estoy diciendo el abuso de notación, sería el qx menos pi, ¿no? Si x es pq, tendría el qx menos pi. Y adentro, esto acá es 0, esto acá es 0, entonces esto es 0 más 0, entonces esto es 0. ¿Por qué podemos usar el teorema de Green? Porque la parte roja está toda en el dominio de X y toda en el dominio de Y. Si no, no lo podíamos usar. Entonces la integral de f es 0. Ahí. Vamos a ver que no es lo mismo si el P o el Q estaban adentro del dominio. Esa es la parte B, o la parte 2. En la parte 2 tenemos que C rodea P y no Q. ¿Qué vamos a probar? De que la integral va a dar IP. Entonces, la integral de f en la curva C
va a ser exactamente IP. ¿Quién era IP? Era la integral de f en ese circulito. La integral de x, perdón. Ese circulito. Bueno, vamos a intentar encararlo. Se encara de la misma forma. ¿Tá? Simplemente hay que tener cuidado en cómo usar green. Primero vamos a ver esto. Ahora la situación es así. Bueno, curva. Y solo encierra P. El sentido es antihorario. Sí. Los rojos de... Bueno, hacemos lo mismo entonces. Integral de f en la curva C es por definición la integral de x en C más la integral de y en C. Bueno, acá con uno podemos hacer el mismo ejercicio. ¿Tá? Vamos a ver que D, si bien no está en el dominio de X, sí está en el dominio de Y. ¿No? Vamos a observar. D incluido en el dominio de Y, pero no está incluido en el dominio de X. Esto, de otra forma, lo que me está diciendo es que puedo usar green para Y, pero no para X. Recuerden que Y está definido en todos los lugares menos en el Q. Pero como acá no está Q, está bien, puedo definir ahí dentro de esa zona roja. No pasa lo mismo con el X. Entonces, la integral de Y en C, solo de Y, es igual a la integral del rotor de Y en D, que es igual a la integral de 0 en D, que es igual a 0. Por lo tanto, esto de acá es 0, y me queda que la integral de F en C es la integral de X en C. De alguna forma, la Y se murió. Es decir, si se le doy vuelta a P y no le doy vuelta a Q, la Y no me importa, solo me importa la X. Eso es lo primero que hay que ver. Ahora lo que falta ver es que esto, o sea, falta ver la integral de X en C es igual a la integral de X en la curva CP que nos habían definido arriba. ¿Sí? Es una curva particular. Esto es lo que le llamaba yo IP. Si tengo esto, concatenando con esta igualdad acá arriba, tendría que la integral de f en la curva C es exactamente I sub P. Bien, ¿y cómo demuestro esto último? Esto medio que en el teórico, los que lo han visto, lo tendrían que haber visto. O sea, los que fueron al teórico y en el día tendrían que haberlo visto, y si no, lo van a ver. Sí, o sea, ¿por qué pasa esto? Igual les voy a decir cómo se demuestra. No lo voy a escribir, pero medio que les digo por qué pasa esto. Y es por lo siguiente. Tenemos el punto P por acá. Tenemos la curva. Vamos a ver así. Esta es la curva, imagínense la curva C. Y acá tiene una curva chiquita. ¿Qué puede ser? ¿C sub P o otra más chica? C' voy a poner. Una más chiquita dentro. A las dos las voy a orientar con sentido antihorario. ¿No? Además que sé que en la región esta, la roja, acá lo voy a llamar R, región roja. En R sí está definido X y en R sí X es irrotacional. En R se tiene que rotacionarle X restricto de R es igual a 0. ¿No? Esto lo puedo hacer porque R sí está en el dominio de X.
Entonces ahora usando el green generalizado, ¿se acuerdan que el green generalizado es como para un dominio con estas especies de agujeros? Generalizado. Tenemos que la integral del rotor de X adentro, en el R, es igual a lo de afuera, la circulación, menos los circulitos de adentro, que en este caso es uno solo. Entonces, pongo C' X. Bien, y bueno, pero el rotor de X es 0, ahí en el R este. Entonces esto es la integral de 0. En R, y la integral de 0 es 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estoy diciendo que 0 es igual a esto, a esta recta, por lo tanto, estas dos cosas son iguales. ¿Qué acabamos de mostrar? Que la integral de la curva es X, ¿tá? O sea, estoy usando el teorema de Green generalizado. Si no, es una demostración un poquito más molesta, porque tengo que partir, para usar Green posta, tendría que partir esto en pedacitos, usar Green en cada uno de esos pedacitos, etc. Pero esa es la demostración que no quería hacer, que es la demostración básicamente de Green generalizado. Pero usando este teorema de Green generalizado es rapidísimo. Tengo que la integral de X no dependía de la curva. Solo depende de que le dé vuelta a P. La circulación de X no depende de la curva C, siempre y cuando esta rodea, esto creo que se va a sentir, esta rodea a C, a P. Eso lo puedo hacer para cualquier curva. Entonces, en definitiva, la curva CP que define el principio de la arbitraria, yo cualquier curva que ponga que rodea a P, C en la circulación a lo largo de esa curva le va a dar lo mismo. Por lo tanto, esta igualdad se da trivialmente, porque no le importa la curva, no importa qué curva es, solo me importa que rodea P, porque yo puedo hacer el mismo argumento. Esta C' es una muy chiquitita. Si quieren, formalmente lo que puedo hacer para demostrar esta igualdad es, bueno, elegir una C' tan chiquitita de tal forma que pueda repetir el proceso con el CP, es decir, que tenga por acá la curva CP, el punto P, y acá la misma curva C'. Entonces tendría que la curva C integra lo mismo que la curva C', y acá que la curva C' integra lo mismo que la curva CP. Por transitiva, C y CP integran en X, en C o en CP integra lo mismo. Pero demostramos algo más general, que no depende de la curva, ¿no? Ya sea CP o quien sea. Por lo tanto, o si no, pueden pensar que C' es CP, punto. Por lo tanto, la integral de X en C es igual a la integral de X en CP. Concluimos, esto es igual a IP, ¿no? Concluimos que la integral de F en C es igual a IP. En definitiva, lo único que nos importó es si la curva da o no le da vueltas a P. Si lo rodea o no lo rodea. Vimos que si no rodea ni a P ni a Q, integra 0. Si rodea solo a P, integra I sub P. Y bueno, análogamente, si rodea solo Q, integra I sub Q. Lo único que falta por ver es que si rodea a P y a Q, va a integrar I sub P más I sub Q. Simplemente eso. Eso es bastante más rápido. Parte 3. Se rodea a P y a Q. Entonces,
la integral de f en la curva C es I sub P más I sub Q. El dibujito es, ya lo saben, es una curvita que los deja encerrados los dos. Pero vamos a usar lo que ya demostramos, ¿no? En sentido antihorario. Curva C. Y esto es D. Bueno, la misma jugada, la integral de f en la curva C es la integral de x en la curva C más la integral de y en la curva C. Por lo que vimos, la integral de x en C no le importa quién es C, solo le importa si rodea P o no rodea P. Bueno, C rodea P, entonces esto es igual que x en CP. Esto rodea a Q, sí, entonces es igual la integral de y en C sub Q. Bueno, y esto es igual a I sub P más I sub Q. Esta justificación, este igual de acá, se justifica igual que lo que hicimos ahí arriba. Ver que en realidad la integral de x o de y, lo único que le importa es si estoy rodeando o no estoy rodeando a P. Dos curvas que rodean a P van a integrar lo mismo. Si no rodean a P, no, integran 0 porque ya lo habíamos probado en la parte 1. Entonces, para curvas cerradas simples y regulares, ya tenemos las únicas tres posibilidades. O integra 0, o integra, bueno, cuatro posibilidades. O integra 0, o integra IP, o integra IQ, o integra IP más IQ. Simplemente hay que ver si rodea o no rodea los puntos P y Q. Y ahí terminaría la parte A. En la parte B ya lo que vamos a hacer es definir qué es dar más de una vuelta a lo largo de la curva. Y bueno, ahí sí van a poder integrar distintas cosas. Pero antes de definir eso, de nuevo quería hacer una pausa para ver si hasta acá me están siguiendo. Si se trancaron en algún lugar, si no me creyeron algo. O si quieren un repasito de lo que hicimos. ¿Todo bien? ¿El resto va bien? Digan sin miedo si algo no me entendieron. Bueno. Entonces, la parte B. La parte de este ejercicio, lo que vamos a tener son curvas que dan vueltas. ¿Qué significa dar vueltas? Estoy buscando el práctico. O sea, hay que definir eso primero, ¿tá? CAC, una curva cerrada regular a trozos. Dice que ahora no dije simple. Al no decir simple, lo que estoy diciendo es que la curva se puede autointersectar. Es decir, me puedo pisar a mí mismo con la curva. Por ejemplo, puedo hacer esto. Esa es una curva que es cerrada, regular a trozos, pero no es simple. Bien. Simple por los dos es inyectivo. ¿Qué significa que C le dé vueltas a un punto? La intuición es clara, pero a veces no es tan clara si les dibujo algo medio extraño. O sea, si tengo el punto P, ahí di una vuelta, ahí di otra vuelta, y ahí di otra vuelta. Eso sería dar 3 vueltas alrededor del punto P. ¿Cómo se define eso? Decimos que C le da n vueltas al punto P
si podemos descomponer a C como n o más curvas simples de las cuales tales que, vamos a poner así, contando o descontando. Ahora explico esto. Según orientación, se rodee el punto P n veces. ¿A qué me refiero con esto? ¿No? Por ejemplo, ¿qué significa descomponer una curva? Bueno, tengo esta curva, por ejemplo. A esta curva puedo descomponer como dos curvas simples, o sea que no se autointersectan. Esta y esta. Ahí descompuse a las dos curvas como dos curvas simples. Formalmente se llama concatenar curvas, o sea, la concatenación de la curva roja con la curva verde es la curva total. Pero bien, en general, ¿qué sería, por ejemplo, dar dos vueltas a un punto P? Por ejemplo, esto que voy a dibujar ahora es dar dos vueltas a un punto P. Y voy a hacer lo que es, obviamente son dos vueltas, pero vamos a ver por qué la definición está bien. Ahí di una vuelta. Si lo cierro acá, voy a dar la segunda vuelta, pero no lo voy a cerrar ahí. Voy a hacer lo mismo. Le voy a complicar un poquito más. Voy a hacer todo esto. ¿Está? Ahora lo que tienen que hacer es descomponer esto en pedacitos de tal forma que tengan curvas simples. Bien, entonces la primera curva va a ser, la voy a pintar con rojo, que es la primera que dibujé. Ahí tengo una curva simple y me dio exactamente una vuelta, o sea, la rodeó P. Bien, esa cuenta como uno, como una vuelta. A eso me refiero con contando, descontando según la orientación. Si estoy en la orientación positiva, sumo vueltas y con la orientación negativa, resto vueltas. Entonces, la siguiente curva que voy a dibujar es continuar. Esta. Esa sería esta. Lo que ahora, si se fijan, no puedo seguir como seguía antes, porque si no me voy a volver a intersectar. Pero bueno, lo que puedo hacer es cortar por acá. Bueno, y ahí sí. En este caso sí, la curva verde no se intersectó varias veces. Y bueno, después y para seguir rellenando, relleno la curva. O sea, tengo más curvitas. Tengo una por acá y tengo otra por acá. Tendría que usar dos colores distintos ahí, pero lo voy a dejar con negro. Si se fijan, cada uno de los colores es una curva simple. Me está tapando todo. ¿No? Y si cuento con... O sea, hay muchos detalles que no estoy diciendo acá por las dudas. ¿No? Pero simplemente para... Esto es informal.
un poco informal. ¿No? Pero más allá de eso, estoy como descomponiendo en pedacitos esta curva. O sea, para hacer formal esto hay que meterse con homotopías, que no me quiero meter. Pero lo que estamos diciendo acá de alguna forma es que la puedo dividir en pedacitos a la curva, de alguna forma, y tal que esos pedacitos se cuentan, cada vuelta que doy es como un 1 y cada vuelta que doy en el sentido opuesto es como un -1. Las curvitas de acá afuera vendrían a contar como 0 porque no le dan vuelta a P, y tendría dos curvas que le dan vuelta a P, que serían el rojo y el verde. Pero bien, todo esto es súper informal. O sea, en general no van a usar esta definición, en general, que no es una definición en realidad porque hay muchas cosas que no las estoy definiendo y no es del todo cierto lo que estoy diciendo, es un poco mentira, pero sí es un poco más creíble, ¿no? En general, recomendación, guiarse por intuición. Acá le dibujé como por arriba, pero hay veces que no la puedo dibujar bien. Por ejemplo, imagínense, hago esta curva. ¿Tá? Y ahora la sigo, la continúo, por el mismo lugar. O sea, se pisa a sí misma siempre. Si ustedes la ven, la curva, solo la imagen de la curva es un círculo. Pero la parametrización no le da dos vueltas. Hace esto y esto. Ahí la estaría descomponiendo como dos curvas distintas que dan dos vueltas. Esta, la primera y la segunda. Si se fijan ahí no es tan claro como hicimos acá con el dibujo, de que se pisan. Pero bueno, si a alguien le interesa, esto está... El número de vueltas que le damos a un punto está relacionado con algo que se llama pi1 de curvas, ¿no? Que es... Hay un montón de teoría atrás para explicar qué es el pi1, pero básicamente es eso. Formalizar toda esta cuestión de contar vueltas alrededor de puntos de curvas. Y muchas más cosas. O sea, no solo alrededor de puntos, sino alrededor de cosas. El pi1 de algo en realidad es algo propio del espacio en el que están y no de la curva en sí. Tiene que ver con homotopías y todo es todo un mundo aparte que ni ahí me da para darles ni siquiera las definiciones porque es un montón. Si alguien está interesado, pues me pide. Pero bien, vamos a seguir lo que está en azul. Y eso por la intuición. Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, en la parte B tenemos CAC, curva, que da 3 vueltas en sentido antihorario a P. Y 2 vueltas en sentido horario a Q. Bueno, la gracia acá está en estas palabras, antihorario y horario. Lo antihorario es lo que contaría como una vuelta positiva y lo horario es lo que contaría como una vuelta negativa. Lo que hay que probar es, veamos, que la integral de f en esa curva C va a ser igual a 3 i sub p menos 2 i sub q. Esto hace referencia a las 3 vueltas antihorarias alrededor de P y esto hace referencia a las 2 vueltas horarias alrededor de Q. ¿No? Bueno, ¿cómo se demuestra eso? Esto de nuevo no va a ser muy formal, ¿no?
Pero básicamente podemos dividir a C en pedacitos. Como hicimos ahí con los colores. Entonces la integral de f en C es igual a la integral de x en C más la integral de y en C. Y ahora la C la divide en pedacitos. Depende, cuando está integrándose un x, la dividen en pedacitos a ver cuántas vueltas le da alrededor de P y con la y alrededor de Q. Entonces esto sería algo así como la integral es C1 de x más la integral de x de C2. Estos serían como pedacitos. C3 más cosas que no dan vuelta. Entonces esta parte integra 0. Recuerden, si la x no da vuelta, integra 0. Y si da una vuelta, integra IP. Eso no lo estoy escribiendo, pero estoy diciendo. Ahí como que le divide en pedacitos, donde cada una de estas C1, C2, C3 son simples. O sea, estaría usando la parte de arriba. Y después hago lo mismo con la I. Y en C1' más I en C2' más lo que sea, serían como estos retazos que quedaron acá, que no dan vuelta y que me integran 0. Entonces esto me integraría 0. Esto me integraría, ahora en vez de integrarme I sub Q, como la orientación está cambiada, sería menos I sub Q. Y acá sería menos I sub Q. Porque la orientación de C1 y C2' sería antihorario, porque la curva C está en sentido antihorario. Horario. Entonces esto sería 3 I sub P menos 2 I sub Q. Y en general hacen lo mismo con n vueltas alrededor de P y m vueltas alrededor de Q, que es la parte C, que es lo mismo. Es decir, si en vez de dar 3 vueltas a uno y 2 a la otra, cuento la cantidad de vueltas, descontando esto de dar vueltas a horario o antihorario, la cantidad neta de vueltas a P y la cantidad neta de vueltas a Q, y con eso ya tengo la integral del campo F en la curva C. Simplemente es contar vueltas alrededor de P y contar vueltas alrededor de Q con orientación. Bueno, hoy vamos a dejar por acá y la clase que viene retomamos con la parte C y trabajamos con la parte D de este ejercicio. Bien.